Este video se hace con el fin de apoyar a las personas que se encuentran en este momento pensando si es buena idea venir a Alemania o no como médico. Vengo a responder las preguntas de colegas que se encuentran en el grupo Médicos Mexicanos en Alemania. Tengo el fin de apoyarles y ayudarles en el camino para que alcancen sus objetivos. Hola amigos, hoy vamos a explorar una oportunidad fantástica para los médicos que buscan ampliar sus horizontes. Alemania. El sistema de salud alemán es reconocido en todo el mundo y están abriendo sus puertas a profesionales cualificados como tú. Esta es una oportunidad para que tu carrera crezca, experimentes una nueva cultura y contribuyas a un sistema de salud de primera clase. Esto no es solo una oportunidad de progreso personal, es una oportunidad para tender un puente entre nuestros países. ¿Por qué Alemania? Alemania cuenta con una economía sólida y un compromiso con la atención médica universal. Esto significa que todos tienen acceso a atención médica de calidad, lo que crea una gran demanda de médicos cualificados. Esta base sólida convierte a Alemania en un destino atractivo para los profesionales médicos de todo el mundo. El gobierno alemán está fuertemente comprometido con la atención médica, lo que garantiza salarios competitivos y excelentes condiciones laborales para los médicos. Este compromiso con la atención médica de calidad se extiende a la investigación y el desarrollo, ofreciendo oportunidades emocionantes para aquellos interesados en el avance del conocimiento médico. Alemania se enfrenta a una escasez de médicos, especialmente en zonas rurales y en campos especializados. Esta escasez presenta una oportunidad única para que médicos mexicanos cualificados ocupen estos puestos cruciales. Los hospitales y clínicas alemanes buscan cada vez más profesionales cualificados en el extranjero. Esta necesidad de médicos facilita la transición, ya que muchas instituciones buscan y apoyan activamente a los médicos extranjeros. Sección 4. Un mundo de beneficios. Ventajas para los médicos mexicanos en Alemania. Trabajar en Alemania ofrece numerosas ventajas para los médicos mexicanos. Además de salarios competitivos y excelentes condiciones laborales, tendrás acceso a tecnología de vanguardia y oportunidades de investigación. Imagina trabajar con los últimos avances médicos y contribuir a investigaciones innovadoras. Más allá de los beneficios profesionales, experimentarás una nueva cultura, aprenderás un nuevo idioma y ampliarás tus horizontes. Esta experiencia enriquecerá tu vida y mejorará tus conocimientos médicos, convirtiéndote en un profesional más completo y cualificado. Sección 5. Navegando por el camino. El proceso de solicitud. El proceso de solicitud puede parecer desalentador, pero es alcanzable con la información y la preparación adecuadas. El paso más importante es obtener el dominio del idioma alemán, al menos en el nivel B2. También tendrás que aprobar exámenes médicos específicos para demostrar tus cualificaciones a las autoridades alemanas. Estos exámenes son exhaustivos pero garantizan que solo ejerzan en Alemania médicos altamente cualificados. No te preocupes, hay muchos recursos disponibles para ayudarte a prepararte para estos exámenes. Sección 6. Un efecto dominó. Beneficios para el sistema sanitario mexicano. No se trata solo de una oportunidad individual, se trata de crear un impacto positivo en el sistema de salud de México. Imagina a los médicos mexicanos regresando de Alemania con nuevas habilidades, conocimientos y experiencia. Podrían compartir estos avances con sus colegas, mejorando la atención al paciente y los procedimientos médicos en México. Este intercambio de conocimientos y experiencia podría dar lugar a colaboraciones entre instituciones mexicanas y alemanas, fomentando la innovación y las asociaciones de investigación. Es una situación en la que todos ganan, fortaleciendo las comunidades médicas de nuestros dos países. Para obtener información detallada sobre el proceso de solicitud, los exámenes requeridos y los recursos disponibles, visita dirección del sitio web. El futuro de la medicina es global y tu experiencia es necesaria en Alemania. Aprovecha esta oportunidad para avanzar en tu carrera, abrazar una nueva cultura y marcar la diferencia en el mundo. Bueno, quizá primero tengo que hablarles un poco sobre generalidades
de cómo es esto de venir a Alemania. La verdad es que cuando uno lo escucha, suena muy abstracto y hasta que no toma uno contacto con alguien del mundo real con el que puedan escuchar su voz, ver su cara, es que tiene un poco más de confianza para pensar que pondría uno una inversión de tiempo y dinero para venir a trabajar a Alemania. En general, el contexto de Alemania en ese momento es complementario a la realidad mexicana por varias razones. Primero, porque la edad de la población en Alemania es muy alta y existe una necesidad creciente de médicos y enfermeras. Entonces, significa que la oferta laboral existe y el principal factor que promueve la migración es que se requiere gente que trabaje en algún lugar. Entonces, las leyes han ido cambiando con la última reforma hecha el año pasado, que cada vez se facilitan más las cosas para que gente, por ejemplo, de México pueda llegar a Alemania y trabajar. No nada más en medicina, pero en varias áreas se están abriendo las posibilidades. ¿Por qué se complementa? Porque en México existe un deseo de la población de tener mejores condiciones de vida y el país no siempre se las puede ofrecer, sobre todo para aquellas personas que son más ambiciosas. No siempre existe una correlación entre la cantidad de esfuerzo que se pone y el éxito que se puede recibir ah, en nuestro país. Entonces, Alemania ofrece la posibilidad de integrar a los médicos que vienen del extranjero cada vez con mucha más facilidad. Para que, para que se dé una idea del contexto, y es que medicina en Alemania estudian los mejores. Hacen un examen saliendo del bachillerato, hacen un examen para entrar a estudiar y según la calificación en el examen va a ser su priorización para entrar a las carreras y medicina es de las que tienen el promedio más alto. Tienen un sistema de puntos y, por ejemplo, aunque no tengan el puntaje más alto, pero cercano a los más altos, pueden hacer méritos yendo a prácticas como de enfermería, etcétera, para poder juntar puntos y poder aspirar a entrar a medicina. El sistema de educación en Alemania está basado en una filosofía que eh, ocurrió hace más de un siglo, que tiene que ver con los hermanos Humboldt. Es decir, el sistema de educación universitaria en Alemania se implementó y de ahí muchos otros países lo copiaron. Es el sistema que prevalece en la mayoría de las universidades top en el mundo, que dice que la educación de los docentes debe ir junto con la ciencia, con la investigación. Entonces, en Alemania no hay maestros que no sean científicos. Entonces, si unas personas quieren llegar de otro país, tienen que saber cuál es la diferencia entre su educación y la educación que reciben la gente en Alemania. Y la principal diferencia es el nivel científico de la educación. Entonces, si bien en México hay una tradición por enseñanza separada de la docencia con la investigación, tienen que saber que es un déficit que tienen que considerar y en algún momento compensar. Tienen que practicar la medicina basada en evidencia. Y bueno, dentro del sistema alemán existen varios tipos de hospitales. Existen hospitales más avanzados, que son los hospitales universitarios, porque existe realmente un poder muy fuerte académico de inversión por parte del gobierno para los hospitales universitarios. Entonces, generalmente ahí se forman los mejores médicos en Alemania. Si alguien aspira en un momento a ser muy pronto Oberarzt, que es adscrito, o bien Chefarzt, que es jefe de un departamento, normalmente se forman en esos hospitales. Y de ahí para abajo hay otros tipos de hospitales que pueden ser, ya sea de la iglesia, privados, del gobierno, regionales, y existen en
las ciudades pequeñas o en los pueblos también hospitales, ¿no? Entonces, normalmente lo que ocurre es que la gente joven, por supuesto, quiere vivir en las ciudades más grandes, en las ciudades más lujosas, con más desarrollo, donde uno puede tener una calidad de vida mucho más elevada. Es decir, uno le gustaría vivir en Berlín, en Múnich, en Hamburg y otras ciudades, Stuttgart, Frankfurt, etcétera. Y mucho menos le gustaría a uno vivir en pueblos que están muy lejos de centros de diversión o pues donde viven gente con edad mucho mayor y que sí realmente requieren muchísimo que haya médicos en los hospitales. Entonces, los programas que les ofrecen a muchos mexicanos eh, tratan de cubrir esa necesidad en esos lugares. Pero yo soy de la filosofía de que para la planeación de venir a Alemania deben saber las condiciones antes de aceptar alguna oferta o hacer algún plan a la ligera, porque yo pienso que si se preparan bien y lo planean, pueden aspirar a ocupar los hospitales, los mejores puestos, con las mejores perspectivas de futuro. ¿Por qué es esto importante? Pues es importante porque si bien pasar de no ganar nada o incluso invertir por su cuenta a ganar como un médico en Alemania es un gran brinco para la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, puede ser un arma de doble filo, porque en algún momento, cuando ustedes logran cumplir con sus exámenes y logran tener acreditado su título de medicina en Alemania, lo que más frecuente va a ocurrir es que van a ser solicitados en hospitales donde nadie quiere ir. Entonces, si bien el gobierno trae mexicanos, lo que espera es que llenen esos huecos en esos pueblos donde nadie quiere ir de manera principal. Igual, compañías que tratan de reclutar médicos, ellos les pagan los hospitales para que consigan a alguien que pueda trabajar en esos hospitales. Y a veces la situación es tan crítica que nadie quiere ir ahí, que no les interesa incluso que tengan los papeles completos, pero que llegue alguien, pues si no será así, cierran el piso o cierran el departamento porque no hay suficiente personal para trabajar. Aún es más crítico para enfermería. Entonces, la cuestión para que yo considero más importante es que conozcan esto, que conozcan un poco más al respecto, dependiendo de la especialidad que tengan, lo que quieran hacer, su perspectiva de futuro, hacia dónde quieren llegar, deben hacer una planeación más individual. Y la mayoría lo que hace es que pues ahorra, viene, trabaja, hace su examen de idioma alemán, pasa el primer examen, que es el de idiomas alemán, y ya quiere empezar a trabajar. Y si bien existen posibilidades de conseguir un trabajo en algún hospital donde nadie quiere ir, bueno, yo pienso que el mejor plan para invertir para el futuro es mejor completar completamente los dos exámenes, tanto el de idioma como el de conocimiento. Y en ese lapso, invertir el tiempo para poder compensar los déficits que traen en cuanto al sistema de educación mexicano. Y algo que les recomiendo mucho es que traten de hacer su Doktorarbeit, o sea, su trabajo de doctorado, que es lo que hacen los mexicanos, no, perdón, los alemanes que estudian medicina, que es su trabajo de doctorado. Medicina es la única carrera que les permite tener su doctorado y para poder ponerse casi a la par de un alemán. No es necesario que lo terminen, incluso el simple hecho que ya lo tengan empezado, que tengan avanzado y que ya pueden llegar a imprimirlo, los pone en una posición más privilegiada para conseguir un lugar en un mejor hospital y no solamente enfocarse a recibir una plaza donde los acepten, donde nadie quiera ir a trabajar. Entonces, tienen que hacer prácticas para poder compensar la forma de hacer medicina, porque en México somos un poco más teóricos y llevamos, por ejemplo, las materias como farmacología, solamente moléculas, y en cambio en Alemania lo que aprenden en farmacología es qué medicamentos son los que ocupo en la vida diaria más frecuentemente, cómo los ocupo, cómo los receto, con qué medicamentos personalmente hay interacciones, y la cuestión es más práctica. Eso solamente lo pueden obtener a través de la práctica clínica. El siguiente punto crítico es que
A pesar que aprenden alemán por sí solo, no es suficiente para trabajar en el hospital, porque en el hospital hablan alemán de una forma muy especial, y por eso es muy importante que planeen hacer prácticas para poder acercarse un poco más al nivel de un alemán y poder tener un currículum más competitivo. Lo que les interesa a los jefes de servicio es que saquen el trabajo justamente de un R1 o un R2, por decir así. Entonces, es lo que más les interesa. Entonces, el hecho de que entren a cualquier hospital, el que les acepte con sus papeles a la mitad, es un arma de doble filo, porque si bien van a poder ganar en un principio el dinero, después su carrera a alentar, porque una vez que alcancen el tiempo para hacer el Fajards como asistente, te van a quedar como Fajards por muchos años y no van a poder fácilmente subir a la posición de Oberarzt. O sea que en Alemania pueden trabajar como residentes, llega un punto en que tienen el Fajards y ya se pueden quedar ahí y siguen haciendo prácticamente el mismo trabajo que un R1 durante toda su vida, durante muchos años. Depende también de la especialidad, depende de muchos aspectos, ¿no? Pero típicamente, medicina interna, alguien que es medicina interna en un hospital, en un rancho, se va a quedar ahí como Fajards y la posibilidad de que suba como Oberarzt es muy baja. Y va a llegar un momento en que ya les va a hartar ser los que saquen sangre, los que hagan las cartas y no los que lleven la vida como escrito, más cómoda, donde van solamente a dar órdenes y a firmar las cartas que hacen los residentes o los Fajers. Y ahora también eso en diferentes áreas puede tener diferentes impactos. Por ejemplo, en un área quirúrgica como Oberarzt, realmente tienes la capacidad para operar lo que tú quieres. Y como Fajars es lo que te dan, lo que te permiten, es uno más dependiente. Y pues bueno, esta forma de venir a Alemania como realmente es reciente, ¿no? No existe mucha gente con la experiencia para dar esos consejos. Igual el gobierno lo que le interesa no es que ustedes ocupen posiciones top, lo que le interesa es que ocupen las posiciones que hacen falta ocupar por alguien. Tienen que considerar eso. Ahora sí, vienen las preguntas por parte de ustedes. Me escribieron aquí en el chat. Hola, doctor, soy médico mexicano, tengo 32 años, de una semana tengo mi primera entrevista con Bundesagentur für Arbeit. Ellos me pidieron enviar mi Lebenslauf en alemán. Mi plan es hacer el proceso de homologación en Niedersachsen y luego moverme a Baden-Württemberg. Me encantaría la Universidad de Heidelberg. Me permito compartirla con usted, pero haría mucho su feedback y cualquier consejo de su parte. Bueno, no sé si me va a permitir presentar la información, no me gusta presentar información personal de nadie, pero quiero decirles que currículum es un punto muy importante, para que los acepten. La forma en cómo se hace el currículum, cómo se hace la aplicación, es esencial. Realmente sí les recomiendo que inviertan mucho tiempo y es una cosa que no pueden ustedes saber como extranjeros. ¿Cuál es la forma correcta de hacer un currículum en Alemania? Pues en ninguna carrera, en ningún estudio de medicina en México nos enseñan a hacer eso, excepto en el TEC de Monterrey. Ahí los chicos que me han mandado sus currículums del TEC de Monterrey son lo más cercano posible a lo que se espera en Alemania. De manera general les puedo dar algunos consejos, qué es lo que tienen que hacer. Punto número uno, les aconsejo buscar en internet qué es una Bewerbungsfoto. Bewerbungsfoto. Se van a dar cuenta que tiene ciertas especificaciones. Es la foto que deben poner en su currículum tiene unas ciertas características. En Alemania la fotografía está mucho más desarrollada que en México. Entonces en México la mayoría de fotógrafos no saben cómo hacer una foto de una persona para ponerle en un currículum. Y lo primero cuando mandan un currículum, lo primero que se nota es que la foto que tienen es una calidad muy inferior al estándar que existe en Europa, en países desarrollados en general. Entonces, empezando por la foto, es un punto muy importante en que tienen que trabajar. Tratar de conseguir en México a alguien que les haga una foto con esas características. Entonces, en alemán busquen Bewerbungsfoto y van a encontrar cómo hacerlas. Requiere un retoque especial, un corte especial, una posición especial, requiere sonreír un poco. Jamás pongan una foto tamaño infantil, blanco y negro, porque eso lo que expresa es que no se empeñaron ustedes
en cumplir con el estándar mínimo de una aplicación. El segundo punto, nunca manden un currículum separado de su carta de aplicación. Les recomiendo que manden el currículum en un PDF y no en un archivo de Word, porque los archivos de Word, cuando el jefe de un servicio ve en su celular su correo, normalmente se deforma los archivos de Word y ven realmente una porquería de ensalada de letras y no se ve bien. Entonces, recuerden que deben poner el tamaño de, en A4, que es el tamaño de páginas. Muchas veces cuando manda un correo, el jefe o bien lo remanda a la secretaria o lo recibe la secretaria y lo imprime y se lo pone el jefe. Si lo mandan en tamaño carta, se va a ver descuadrado. Entonces, pónganlo en PDF y en tamaño A4 y traten de cumplir las especificaciones de un currículum con tabulaciones, como es en Alemania. Para alguien que acaba de hacer medicina en México, normalmente es un currículum de 2 páginas y la carta de aplicación va en la primera página, 2 o 3 páginas. Entonces, que manden es suficiente. Excepciones existen y es que tengan muchos reconocimientos. Eso puede ocupar las páginas que sea o que tenga muchas publicaciones. También puede ocupar el tiempo, lo que sea. Ok. ¿Qué tan difícil es subir como overarts? Me preguntan. Depende de la especialidad, depende del hospital. Normalmente, la gente que estudia en hospital universitario tiene mucha facilidad, como termina el Fajards, poder irse como overarts a otro hospital más pequeño. Pues quizá después de 1 año o 2 años, que si doy asesorías personalizadas. Normalmente, toda mi vida he estado platicando casi con una persona por semana, en lo que me da tiempo. Quizá ahora voy a tener que hacerlo un poco más profesional, porque ya también tengo muy poco tiempo, pero mi intención siempre es pues apoyar. Para neurocirugía o cirugía cardiovascular es posible subir como overarst. La verdad es que las posibilidades son muy pequeñas que algo así ocurra. Pregunta James. Yo soy neurocirujano, yo estuve en la Universidad de Heidelberg, que es considerada top en Alemania, y el hecho de yo poder llevar una vida académica científica me abrió posibilidades. Lo que ocurre inicialmente, por lo que se quejan muchos mexicanos cuando me contactan después de haber empezado la residencia, es que existe el problema de la comunicación. Sobreestimamos el nivel de idioma que tenemos. Llegamos al hospital y no podemos resolver los problemas más sencillos de un R1 a causa de la comunicación. Es el principal problema que existe en los primeros años. Y ahora, si logran sobrevivir a esa fase inicial donde los van a poner en duda, donde van a ver si realmente tienen la madera para sacar el trabajo administrativo finalmente, entonces, y hacer guardias y ser responsable y confiar en ustedes, que entreguen un paciente de manera íntegra, completo, sin errores, no pensar que les dijeron el paciente tiene sangrado y ustedes responden pues, no tiene sangrado, porque realmente ahí se pueden cometer errores realmente que pueden ser fatales para pacientes, ¿no? Entonces, de ahí a que terminen la especialidad, es el primer paso, el paso más difícil. El paso más difícil no es que los acepten en neurocirugía, sino que les permitan terminar. Ahora, si les permiten terminar neurocirugía, tienen que haber visto algo en ustedes. Hay hospitales que, en caso de Heidelberg, por ejemplo, solamente el 30% de los que entraban a neurocirugía les permitían terminar. Muchos renunciaban por alguna razón, se iban a otro lugar. No puedo decirles qué porcentaje finalmente terminó siendo neurocirujano, pero menos de la mitad sí. Entonces, ese es un factor que deben considerar. Y ser admitidos no significa que van como en México. Cuando entras automáticamente en especialidad, casi es seguro que vas a terminar. Aquí no. Pero las posibilidades están abiertas, ¿no? Si, por ejemplo, ven que no tienen la habilidad quirúrgica, les puedo recomendar que se vayan a un área no quirúrgica. Y no, la vida no termina ahí. A veces pueden incluso, de un lugar, pueden tomarles años válidos para otra especialidad. Ahora, después del FAJARTS, tendrías que competir en un hospital universitario con otros. En el caso mío, yo hice la habilitación. Eso es el camino científico, el hecho de tener más de 7 artículos científicos como
originales como primer autor te permiten en universidades tener la habilitación, que es un título más alto que el doctorado. Y con esto en la mano, entonces la posibilidad de que tú consigas un puesto de overarts es muchísimo más alta en un lapso de 6 meses, quizá 90%. Pero si no hacen esto, si no tienen un perfil científico, un hospital universitario, prácticamente no les dan un alargue. A los 2 años le pueden decir, pues es que tú no haces investigación y si uno no es de los mejores, porque el idioma es una limitante, pues las posibilidades de que puedan continuar y terminar son más bajas. Entonces lo que hacen es que se pueden cambiar de hospital a uno más sencillo, finalmente. Puede que terminen, puede que sean muy buenos clínicamente y que dominen. Y la deficiencia en el idioma se cura con el tiempo. Puede ya un momento alcancen la curva y ya no tengan problemas con eso. Pero después sigue el perfil científico. Van a ver que si no tienen el doctorado, ya es un punto de discriminación, un punto donde van a estar en desventaja con los demás. Y un hospital de neurocirugía no tienen el doctorado, tienen una posibilidad casi cercana al 0% de que les den ahí un puesto de overarst. Es muy difícil. Ahora, sí se puede. O sea, hay lugares, tendrían que irse a otro lugar más alejado, donde casi nadie quiera ir y que tengan el contacto. Un gran porcentaje de la posibilidad para que ustedes consigan una plaza de overalls tiene que ver con los contactos, es decir, ir a congresos, presentar ciencia, presentar artículos, presentar trabajos y finalmente que los conozcan. Esa persona es inteligente, esa persona tiene capacidad para publicar cosas y eso les da en Alemania, a diferencia de México, un estatus mucho más alto. Y a través de esos contactos podemos conseguir plazas, preguntar dónde puede haber una posibilidad para conseguir una plaza de Oberarzt. Ahora, si estás en un hospital universitario, puedes pasar como Oberarzt fácilmente a un hospital no universitario, pero pasar de un hospital universitario a otro como Oberart es mucho más difícil. Solamente casos excepcionales. Son la verdad que los equipos muy cerrados y no permiten que gente de fuera entre a ocupar esos puestos porque dentro de los mismos hospitales están peleando los residentes para ser los mejores. Y quizá el jefe les pone como la zanahoria enfrente para que entre sí se peleen por un puesto y no permiten entonces que lleguen de afuera a ocupar esos puestos tan fácilmente. Hay excepciones, pero es un poco más difícil. Entonces, este es el punto donde tienen que planificar desde un principio, diciendo que en el lapso en el que estoy aprendiendo alemán, tengo que invertir también en mi perfil científico, tengo que invertir en mi capacidad de comunicación en alemán en el hospital. Ok. ¿Cómo se saca el doctorado? Para el doctorado requieren un doctor fata, es lo principal, que es la persona que les va a hacer la asesoría. El doctor fata es alguien que tiene el título de privatdocent o profesor. Entonces, normalmente tienen una inscripción a una universidad y esto les permite, ellos son prácticamente independientes para elegir el tema que quieren para el doctorado. Ustedes pueden hablarlo con cualquier persona. Le dicen, me interesaría trabajar con usted, que usted fuera mi doctor Fata, y o bien le presentan a ustedes una propuesta, o bien escuchan qué es lo que le interesaría sobre qué le interesaría trabajar. Y es un tiempo de trabajo que es gratuito. Normalmente no pagan por hacer el doctorado y el doctorado. Y tampoco hay un lapso eh, mínimo o máximo. Creo que máximo son 5 años, me parece. Pero si se demora 5 años, realmente no está bien visto, pero normalmente lo importante es que empiecen, porque todo toma tiempo el trámite, que empiecen a trabajar en eso, a hacer la aplicación. Muchas veces tienen que hacer aplicaciones de ética para hacer los estudios, análisis y todo esto. Pueden trabajar en eso a la par del idioma, ir avanzando en eso. Y ya después, si que tengan el Doctor Arbeit, por ejemplo, lo tengan en la mano como librito impreso, con eso llegan se lo ponen en su currículum y con eso también llegan con los jefes de servicio y muestran que tienen la capacidad de estar a la par de un alemán en el aspecto científico. No es necesario siquiera que ya tengan ya el título en ese momento, porque muchos alemanes terminan de estudiar y todavía no tienen el título cuando empiezan a trabajar como residentes, pero lo que les interesa es que ya estén en camino de eso. O sea, en Alemania es muy valorado el perfil científico. Prácticamente no van a encontrar jefes de servicio en la mayoría de las áreas, si hay excepciones, que no tengan el privado docente o que no tengan el título de profesor.
La mayoría de los Chefärzte en hospitales, los buenos hospitales son o profesor o docente. Entonces, esa es una ventaja que aunque no sean los mejores clínicamente, les puede poner por encima de otros para ocupar un puesto de obras. Te dan oportunidad de hacer la subespecialidad en neurocirugía, porque me imagino así se puede llegar como obras. No, normalmente si trabajas como residente en un hospital, te pueden permitir hacer el Facharzt, pero aquí no existen las subespecialidades en neurocirugía. La única excepción es medicina intensiva. En otras especialidades, pues no le llaman subespecialidad, pero le llaman especial, nombramiento especial. Pero aún así, siendo, por ejemplo, de manera no formal, aunque no haya papel, le dijera al director, yo quiero formarme en cirugía de tumores cerebrales. Pues tienen que saber que en ciertas áreas, por ejemplo, en neurocirugía, la mayoría de gente quiere hacer eso. Entonces, de 10 personas que terminaron neurocirugía, solamente una o dos tendrán ese chance de hacer eso en ese lugar. Y normalmente tienen que considerar que la mayoría son personas que tienen la ventaja de ser alemanes, porque nacieron en Alemania nada más, sino porque no tuvieron problemas para desempeñarse en ningún momento, no tuvieron problemas de comunicación, tuvieron contacto con científicos, trabajaron en publicaciones desde muy temprano, establecieron probablemente un laboratorio, trabajaron con la persona que estableció el laboratorio en el hospital y tienen puntos extra. Se llevan bien con el jefe, tienen el mismo humor que el jefe, hacen bromas no sé, eh, en las reuniones, en las visitas, les cambian a todos. Esas personas suman puntos, tienen ventajas para dedicarse a hacer lo que ellos quieran, a diferencia de alguien que viene de fuera, tiene todavía que primero adaptarse, sobrevivir y todo esto, ¿no? Entonces, eh, tienen que considerar todo ese tipo de cosas, ¿no? También cuestiones políticas. Ok, ¿por qué razón la mayoría renuncia de la residencia de neurocirugía o cambia de hospital? Porque el principal filtro no es, no es entrar, sino mantenerse. Y en cuanto a mexicanos, la principal razón por la que sufren y se salen o lo sacan es por el idioma, porque creen que ya tienen el segundo y ya es suficiente. Y cuando ya viene la situación de estrés, de emergencia, las llamadas, y cuando la guardia está pesada, una tras otra, realmente ahí se hacen bolas y cuando hacen entrega de la guardia, todos sin haber dormido bien, pues hacen el ridículo. eh, Cuando hacemos el ridículo, ¿no? A todos nos pasa, porque después de no haber dormido bien, idioma deficiente y las notas mal escritas, eh, problemas de quizá de organización, se ve reflejado y ya te da uno una imagen que está por debajo quizá del estándar. Y bueno, los alemanes no conocen eso de irse a otro país, aprender otro idioma. La equivalencia para ellos sería decir, bueno, me voy a ir a Japón, voy a aprender japonés y voy a hacer la residencia ahí. Y la verdad que si lo hicieran así, pues sería realmente un mérito, ¿no? Pero no entienden que un mexicano tiene que aprender alemán, que es para nosotros difícil, y tiene que, pues, requiere un proceso, ¿no? Aprendes mucho, te dieron clases en la residencia en neurocirugía. Sí, yo sé en la parte teórica, te comentan muchos de que no hay un sistema tan estructurado. Eso es cierto, pero existe para eso los congresos, que son altamente científicos. Los congresos en Alemania, pues van jóvenes como residentes, la mayoría de ellos, a presentar sus trabajos, sus nuevas ideas, a discutir cosas que realmente cambian la base del área y tienen una carga científica muy alta comparado con los congresos en México. En México los congresos tienen que ver con presentar casos clínicos, cómo yo operé esto, y eso en Alemania es como basura. Si mandas un abstract de ese tipo, no te lo aceptan. Tiene que ver con medicina basada en evidencia, tiene que ver con aplicar la ciencia. Ok. Pregunta siguiente. ¿Cuánto dura hacer medicina interna y lograr ser Oberarzt? Pues
Para cada especialidad hay un catálogo de cosas que se requieren del Erste Kammer. La mayoría de las especialidades requieren 5 años, algunas 6, ¿no? Creo que para medicina interna son 5. Normalmente, un hospital tradicional, cuando se tiene la especialidad de medicina interna, depende de muchos méritos, ¿no? Qué tan bueno sea uno, etcétera. Cuánto tiempo para hacer obras, pueden ser, no sé, 3 años. Si eres mexicano y tienes aparte un poco de deficiencias, y puede ser que sea más tiempo, ¿no? 6 años, no sé. No les tengo una respuesta exacta para esto. Pero si no tienes el título de doctorado, tienes realmente más dificultades para obtener el título el puesto de obras. Existen bastantes plazas. Bueno, las plazas las pueden consultar de manera oficial. Les voy a mostrar aquí la página, Erste Blatt, para que se den una idea del mercado laboral en Alemania en este momento. Pueden poner aquí Deutsches Erste Blatt. Si van aquí, pueden checar las plazas que existen en ese momento. No significa que son todas las plazas, porque realmente ustedes tienen la capacidad para aplicar a donde ustedes quieran. Hay hospitales donde no tienen que poner aquí, no tienen que poner aquí sus plazas, pero aquí pueden poner, por ejemplo, psicosomática o psiquiatría, psiquiatría y psicosomática, por ejemplo. Si se ponen a ver eso, que hay 105 plazas en este momento. Bueno, aquí incluye también Oberarzt y la tienda Oberarzt, pero es un área, si se quieren venir aquí, tienen que tener un buen idioma, un buen alemán, pero las posibilidades son muy altas de que los, eh, de que los acepten. Aquí pueden seleccionar, filtrar por estado y por posición, como Arts y Fajarts. Si ven que ponen casi en el mismo tazón, ser residente o ser Fajarts es casi lo mismo. Y bueno, aquí tienen nada más para eso 55 plazas libres, ¿sí? Es un área donde no hay mucha competencia. Pero si ponen neurocirugía, van a ver que nada más hay 5 plazas, y de las cuales no siempre son Fajards. Este es otra, ya realmente más alto, Fajards. Solamente una plaza para residente, ¿sí? Entonces depende. Para Innere Medicine, bueno, 107, ¿no? Y nada más como Arts. Ah, no, perdón, lo que hice fue aquí quizá ponerle el filtro de hacia Arts Fajards, sí. Y así pueden ustedes verificar esto, pero no es absoluto. Si ustedes quieren aplicar a un hospital, el procedimiento normal es que ustedes preparen su aplicación con el modelo europeo, no con el modelo que ustedes aplicarían en México. Primera página, carta de aplicación concreta. Tienen que a fuerza controlar a alguien que hable alemán como lengua materna. No pueden mandar una carta así, como con su idioma B2 o con su idioma C1. No es eso, es un no-go. Tener el formato de un currículum de médico alemán es importante, porque la mayoría de los jefes solamente van a ver el currículum por 10 segundos. La mayoría de las personas cuando ven su correo, lo hacen en el teléfono y lo hacen de manera rápida. Abren el correo, inmediatamente lo procesan, lo remandan a la secretaria o lo ignoran. Y tienen 10 segundos para que su currículum esté top y sea considerado por parte de los jefes. Realmente no es sencillo. Incluso yo mismo, a pesar de que yo ya he evaluado cientos de currículums, he hecho muchos consejos durante esos años, yo mismo he evaluado para aplicantes que vienen de México y he hecho muchas recomendaciones. Aún así, uno mismo se vuelve ciego de sus propios errores. Uno mismo se vuelve ciego de sus propios errores, y por eso es mejor que siempre
recurren a una segunda persona, tercera persona. Incluso hay compañías en Alemania que se encargan de mejorar sus currículums. Especialista en México con alta especialidad, ¿qué tan probable es que se tome en cuenta esa experiencia en Alemania? Muy alta. Solo tienes que, mira, aquí el truco, en tu caso, tienes experiencia, Néstor Rafael Leiva Reyes es muy bueno, tienes que documentarlo. Hacer que te firmen el tiempo que estuviste ahí, que tengan un oficio y que te pongan qué procedimientos ya hiciste. Revisa la documentación del Erste Kammer para tu especialidad. Erste Kammer, Vorbildung, Katalog, por ejemplo, neurocirugía. Mm, aquí está, por ejemplo, hay un logbook, como aquí, y te dice aquí lo que tienes que tener. En caso de especialidad, pues hay uno específico, y aquí te dice lo que se esperan de ti, ¿no? Yo les recomiendo que en caso de cada uno verifiquen aquí, en este caso, por ejemplo, cuántas cosas de cada procedimiento se requieren. Aquí se requieren para esto 200, y así. Traten de enfocarse en esto y busquen el más actual porque hay diferentes versiones. Traten de ver que sea realmente el más actual, porque es el que les van a valer. Si ustedes llegan a Alemania y ya certifican con firmas de que ya tienen esos procedimientos en la cantidad que piden aquí, lo único que van a requerir es cumplir cierto tiempo. Les pueden reconocer, por ejemplo, de las especialidades de 6 años en México, les pueden reconocer, por ejemplo, 4. Si ya después trabajan en un lugar y el jefe de servicio les da el visto bueno, dice ya están maduros, ya ustedes pueden aplicar, pueden apoyarse de esto para completar sus procedimientos, como lo hizo también un colega mío, y a él le tomó solamente 3 años de neurocirugía en Alemania para completar su catálogo cuando ya era neurocirujano en Siria. Le valieron sus procedimientos que traía y pudo hacer su examen como Facharzt después de 3 años en Alemania. Ok, se puede hacer el doctorado médico una vez y hacer posición como asistente SAR, sí se puede, pero es más difícil. Consideren que los primeros 2 años no va a tener cabeza para otra cosa. Por eso es que es importante en ese tiempo que le pueden dedicar al 100% a la investigación. No requiere dormir bien, requiere estar realmente dispuesto para leer muchos artículos, escribir. Es un trabajo que requiere cierta práctica. Entrenar el músculo de la mente para escribir una tesis. ¿Cuáles son las diferencias entre Innere Medicina y cardiología? Cardiología. Debería descartar aplicar directamente a Innere Medicina. Am, pues tiene que usar Logbook. Logbook. Aquí está. Y aquí son los requerimientos. Aquí está el catálogo de este libro para tener la especialidad de Innere Medicina en cardiología. Y ahí pueden ustedes compararlo. Es lo que les piden. ¿Cuántos de esos deben haber hecho, no? Si ustedes ya tienen en México experiencia en esto, pues hagan que les firmen un papel similar a esto, en inglés, por ejemplo, donde ya diga que hicieron 400 Dopplers de las extremidades y lo traen a Alemania. Entonces ya a la hora de que ya hicieron la especialidad, de que están en la especialidad como residentes, pueden de repente tener la chance de muy pronto meter sus papeles para el Fajarts. Les recomiendo mucho a todos, si tienen la especialidad de México, que aún así trabajen unos 1 o 2 años al menos como asistentes en lo que mejoran el idioma, como preparación también para el examen, porque ya la vida como Fajarts es más difícil
que como residente. Ok. ¿Tener la enfermedad de Chagas puede restringirte en Alemania para optar por necesidad de cirugía? No que yo sepa, la verdad. Pues en Alemania respetan mucho la privacidad de las personas. Incluso, por ejemplo, si alguien tiene VIH, uno diría, bueno, es que tener VIH compromete, pone en riesgo a los pacientes, ¿no? Pues a uno le preguntan si tiene VIH, uno puede responder, no quiero responder y ya. No lo pueden obligar a uno a hacerse una prueba. Entonces no considero, no creo que pueda ser un problema. ¿Ok? Una otra pregunta. Sí, yo se los recomendaría, si pueden invertir 2 años a la par del idioma en hacer el Doctor Arbeit, es una recomendación muy, muy buena, porque aún así, aunque les falte terminar de escribir la tesis, les falta un poco escribir, con eso en la mano, de que ya tengan empezada la tesis, que tengan el documento de su doctor Fata, que ya avanzaron, de que ya terminaron el proyecto, ya hicieron experimentos, etcétera, eso les va a dar muchas más posibilidades de aspirar a un mejor puesto de trabajo, pelearle a un alemán un puesto y no nada más conformarse con lo que sobra. No hay una edad que restrinja cuándo se debe empezar la residencia. No hay edad, no existe discriminación por edad. Bueno, en cuanto a cómo es la filosofía para aprender aquí, ¿no? En cuanto a operaciones, pues yo puedo decir del área de neurocirugía, que me preguntan mucho. ¿A partir de cuándo empiezas a operar? Realmente el primer año no va a operar uno realmente la gran cosa. Depende también del hospital. Si es un hospital universitario, ya saben los jefes que tienen un, un extra para ti estar ahí. Si vienes de un hospital universitario de una universidad con prestigio, tienes un extra. Y entonces ellos saben que ya te están dando un extra a ti y te van a enseñar a operar un poco más tarde, te van a permitir un poco más tarde. Depende del jefe. Muchos de los jefes puede que tengan características psicópatas. Entonces, son personas que no van a medir las cosas de la misma forma, con la misma moral que la mayoría. Tienen que considerar que ellos juegan con sus fichas y van a ver, bueno, a esta persona me sirve, a este le voy a dar el apoyo, esta persona no me sirve, pero me saca el trabajo, bueno, voy a darle un poco de migajas. Y puede ser que caigan ustedes en ese punto, de que solamente le den lo mínimo necesario para que sigan ahí y no se vayan. Eh, Finalmente, es un acuerdo interno entre uno y el jefe. ¿Cuál es el momento adecuado? Y lo que ocurre es que la mitad de las cirugías que recibe uno para su formación, las recibe en el último año. Es decir, son 6 años de neurocirugía. Y la mitad las operas en los primeros 5 años. Y la otra mitad en el último año. Cuando dicen, ya vas tú para ser neurocirujano, ahora sí te forman para ser neurocirujano. En teoría, realmente, para operar como un neurocirujano, lo que uno requeriría sería 2 años intensivos de operar todos los días. Y ya puedes alcanzar la habilidad, no el tope, pero sí el punto más o menos para tener el nivel como un neurocirujano. Y con eso juegan. Entonces, si es un hospital donde hay muchas cirugías, pueden darte la oportunidad de que operes casi todos los días, ¿no? 4 días a la semana en tu último año y ya con eso alcanzas el nivel. Entonces, no es tanto la preocupación de decir, bueno, tengo que operar cada año más y más y más y más y más y más. La realidad es que tu primer aprendizaje ocurrió después de haber terminado el Fajards. Entonces, si tienes el perfil científico, te van a dar más oportunidades de avanzar, te dan a preferencia. Vas a ver que los colegas empiezan a molestarse porque te dan más chance. Y después tienes el Fajards y te vas a tener otra oportunidad, otro escenario diferente. Si tienes un perfil científico. Y ya como, si, por ejemplo, por méritos académicos consigues un puesto de overarts, como por ejemplo en mi caso, pues ya puedo operar lo que yo quiera. Estoy de vacaciones y ya me mandaron un correo que si cuando regrese quiero operar un tumor, etcétera, que decida si lo quiero operar o lo mandan a otro hospital. Entonces ya,
todos tenemos como que cierto deseo de operar, operar, operar. Llega un punto en el que alcanzas un punto máximo donde dices, ya alcancé mi desarrollo operativo, ya no requiero más, ya es suficiente. Y a ese punto lo alcanzan un poco después, aquí en Alemania, comparado quizá como con México, quizá. ¿Qué te recomendaría llegar por el programa Specialized? Pues según entiendo yo, les pagan algunas cosas. Tendrían que ver las condiciones que les ofrecen, ¿no? Pues como les digo, el problema de esos programas de gobierno es que el gobierno trata de poner a los médicos donde hacen falta, en las comunidades, en los lugares más rebuscados. Para ser un Doktorarbeit Medicina es necesario tener la aprobación ARS, no, no es necesario. Requieren el título de Medicina de México y con ese es suficiente para inscribirse. Porque su doctorado lo empiezan gente también que estudia medicina sin haber terminado. Pero como extranjero requieres el título de medicina de México. Otra pregunta, ¿en cuánto tiempo se logra el nivel C1 de alemán? Sí, depende de muchos factores. La mera verdad es que eh, es muy individual. Yo pude ver gente que aprendía el doble de rápido que yo en los cursos intensivos. Entre más jóvenes empiecen, mucho mejor. Y no tengo realmente un pronóstico. Yo podría decir que quizá 2 años, pero no les puedo decir exactamente. Lo más difícil del proceso de homologación son preguntas muy abiertas. Para mí, ser neurocirujano en Alemania es mejor que serlo en México, sí. Sí, lo que ocurre para poder compararse con otras personas es llegar a los congresos internacionales de neurocirugía y se van a dar cuenta que los colegas mexicanos de neurocirujanos, con todo respeto, tendrán quizá algunas técnicas que aprendieron muy pronto y puede ser que sean muy habilidosos, puede ser porque empezaron a operar mucho más temprano, puede ser que desarrollen mucho más rápido la curva de aprendizaje, pero a nivel científico van a ver que llegan a los congresos y no entienden de qué están hablando. Tienen mucho menos mecanizado la medicina basada en evidencia. Es decir, ¿de qué me sirve ser un buen operador si opero la indicación incorrecta, no la indicación correcta, no como yo creo que es, y no como dice la evidencia? Además, pues, o sea, hay ventajas y desventajas, ¿no? En México, pues, uno como neurocirujano, como cirujano y como médico, crear una firma personal, una marca personal y trabajar como loco durante todo el día en dos instituciones, una pública, una privada, hacer que la persona crezca en pacientes y hacer que, por ejemplo, los colegas se dediquen a operar, por ejemplo, una sola cirugía todos los días, 4 días a la semana y tienen que tener consulta incluso sábados o domingos. Y se puede que se enriquezcan, que tengan mucho dinero, más dinero que a lo mejor que el que ganarían en Alemania. Puede ser, pero tienen que saber que la calidad de vida se define por varios aspectos. Uno de ellos es la seguridad, otro es la posibilidad de que tu familia tenga la educación, que tus hijos tengan la educación de primera calidad, que en México existe, pero es muy costosa y no le llega todavía al nivel que está en Alemania. Tercero, tener posibilidades de, por ejemplo, los fines de semana, tener tiempo libre, tener 40 días de vacaciones, contando los fines de semana, 40 días de vacaciones al año, tener em, flexibilidad en cuanto a elegir vacaciones, tener el acceso a
visitar muchos países, a viajar, a tener ciudades con mucha cultura, acceso a los hobbies que ustedes quieran. Las mejores personas de las mejores disciplinas vienen a Europa, ya sea conciertos, ya sea arte, fútbol, lo que ustedes quieran. Entonces, cada quien define calidad de vida. Calidad de vida para los alemanes no necesariamente es comprarse un auto muy caro o comprarse una casa. Cada quien tendrá su definición. ¿Qué opciones tengo de movilidad? En Alemania tengo la opción de movilidad para ir a Suiza, por ejemplo. Puedo ir a cualquier país. Una vez que tengo ya el Facharzt en Alemania, puedo irme a cualquier país. Me lo van a reconocer. Puedo irme a España si yo quiero. Pero ¿por qué querría irme a España para ganar la mitad de lo que gano en Alemania? O menos. Depende, pues, la vida, por ejemplo, en Barcelona es muy, muy bella, ¿no? Pero tengo esa posibilidad abierta. Yo estuve también en Suiza. Después de hacer la especialidad en Alemania, te permiten ir a Suiza a trabajar. El papeleo demora tiempo, ¿no? Para hacer los exámenes, demora tiempo. Y hay una posibilidad para hacerlo a través de Gutachten, que demora incluso años. Por eso, lo más pronto posible que pueda meter los papeles sería bueno, si ya tiene el nivel de alemán suficiente. ¿Se puede tener postureo privado? Sí se puede. Depende de muchas cosas. Para poder ustedes tener un lugar privado, puede ser que ustedes tengan que hacer una aplicación para conseguir el permiso. Por ejemplo, en neurocirugía, si yo quisiera dedicarme a hacer neurocirugía como consulta privada, tendría que aplicar al Erste Cama de la región y pedir permiso para yo poder aplicar, para yo poder trabajar como médico privado. Y lo que hacen es preguntarle a todos los cirujanos de la región si autorizan o ven como bueno que haya uno más. Entonces ahí tienen mucho que ver con relaciones personales. No es así de que terminan el fajar y ya pueden irse con consulta privada. No, no es tan sencillo. Requieres contactos, que los colegas te apoyen, haber colectado quizá experiencia en un hospital durante varios años, ya tengas cierto renombre, entonces puede ser que sea más sencillo. Pero también pues le vas a hacer la competencia, ellos te van a votar y van a decir si sí o no. Hay áreas donde sí se requiere, realmente, por ejemplo, de oftalmología, donde quiere uno sacar una cita y están repletos ya, de aquí a 5 meses, no hay consulta. En esos lugares, si preguntan si alguien puede sacarle permiso para ejercer privado, les van a decir que sí. Depende de la demanda que existe en la región. Y si bien, por ejemplo, en neurología, si se van a un pueblo a trabajar como una praxis de neurología, tienen buenas opciones, porque hay mucha gente con demencias que requieren ir al médico y hay pocas consultas con los neurólogos que ya tienen todo lleno. Por ejemplo, hay cosas muy rápidamente en consultorio privado y pueden ganar muy bien. O sea, ganan por encima de lo que del tabulador que ven en las páginas de internet. Y igual, de la misma manera, cuando ustedes tienen una capacidad especial, aprenden a operar muy bien, saben operar bien, tienen un nivel científico elevado, tienen, por ejemplo, la habilitación y pueden alcanzar incluso el título de profesor si trabajan en la parte científica también a la par. Tienen todo esto, pueden aspirar a ser chef o también pueden aspirar a negociar su contrato, o sea que no les van a pagar lo que dice el tabulador, sino pueden negociar algo extra, algo más alto que eso. La hora pregunta es necesario tener C1, lo que depende de cada estado, tienen que checar el estado, ¿no? Las condiciones de cada estado para hacer el primer examen, el de conocimientos de alemán médico. Al finalizar solo se puede trabajar en gobierno. No entiendo a qué se refiere trabajar en gobierno.
¿Cuánto cobra un cirujano al año? Un cirujano puede cobrar de 100,000 a quizá 300,000 al año. No se compara con lo que ganan en Estados Unidos, que en Estados Unidos ganan mucho más. Y deben considerar que en Alemania el nivel de impuestos es más alto. La mitad se va en impuestos. Y tienen que considerar que la educación de los hijos en Alemania es gratis. En Estados Unidos es muy cara, por lo cual tienen que ahorrar de lo que ganan para que sus hijos vayan a la universidad. Empiezan a ahorrar desde muy temprano para que puedan pagarle una carrera a sus hijos. En Alemania no. La renta también en Estados Unidos es más cara en algunas ciudades. Siendo Fajards, tiene a 300,000 brutos o netos. No, con Fajards no. No neurocirujano, pero con ciertas cualidades para que puedan negociar. Como Fajards, creo que el tabulador, nada más como Fajards, no como Overarts, son menos de 100,000 al año. No cambia mucho de lo de residente de sexto año. Ya como overarts, puedes no negociar contratos. En el caso, por ejemplo, de neurocirugía de cabeza, reciben menos pago que lo que se dedican a columna. Los que se dedican a columna tienen el mercado mucho más abierto y pueden ganar mucho más. Y, por ejemplo, un colega que está ahora en Heidelberg, él sigue ganando realmente poco porque sigue invirtiendo para su futuro, ya que su título de profesor tiene todas las características académicas para poder ser jefe. Pero si un hospital pequeño viene y le ofrece 300,000, lo toma al año. Se llaman brutos, se dicen brutos, no netos. Ujú. Finalmente estaría quedando la mitad, 150,000 netos. Es lo que él tomaría cuando él realmente ha sufrido un poco más que otros porque él sigue estando ahí en el hospital, trabajando con menos sueldo, haciendo más currículum para tener una oferta mucho mejor. No es posible trabajar en 2 o 3 hospitales, eso no es posible. Normalmente hay un límite. Según el hospital, tú puedes negociar, ir a trabajar fines de semana o hacer otra cosa. Tendrías que estar muy bien con tu jefe, que te permite trabajar quizá 30% más en otra cosa. Es posible, pero no es la filosofía que hay en México, porque saben que si trabajas más, los fines de semana no te vas a realmente a recuperar de tus guardias, no vas a llegar y vas a cometer más errores en la clínica, no vas a estar presente, no tienes tiempo para descansar. Realmente, en mi caso sí hago eso, trabajo en un hospital y también investigo por otro, pero todo está bajo permiso del jefe. Para epidemiología de campo, claro que sí. ¿Cuáles son las especialidades que ganan más? O no sabría decir cuáles son los que más ganan, porque no estamos viendo simplemente una curva de normalidad y hay gente que puede ganar en los extremos. Y como les digo, si ustedes pueden en un momento futuro quieren aspirar a ser chef, ustedes negocian su contrato. Y tengo que decirles que si bien ayuda un poco en soñar, en pensar en un futuro cuánto voy a ganar, en base a lo que gano, ya voy a planear mi vida, ¿no? Pero la mera realidad es que cuando llegan a un cierto punto, a un cierto nivel, ya no importa tanto la cantidad que ganen. O sea, si, por ejemplo, no vas a estar operando algo que no te gusta, haciendo algo que no te gusta, todo porque ganas un poco más. Y cuánto ganan los jefes realmente siempre es secreto. Nunca sabe cuánto ganan. Es un contrato negociado de manera particular. No sé decirles. En cada área es diferente. Por ejemplo, o sea, ¿qué depende esto? Eso depende de que existe un instituto en Alemania
que se encarga de ponerle costos a las operaciones, que le llaman DRG. Entonces, para cierta cirugía recibimos, por ejemplo, cierto pago por parte de las aseguradoras. Por ejemplo, una cirugía de hernia de disco pagan 3.800 por paciente, así, al hospital. Entonces, tú ya alcanzas a tener un sistema para operar de estas 5 al día, pues se va a sumar en un solo día lo que va a ganar tu hospital y tú puedes entonces en base a eso negociar con tu hospital como jefe que una parte en los privados se va para ti y otra parte del hospital y ya de ahí pues nos puede realmente ser mucho más. No le sé decir realmente cuánto, pero y lo que puedo decir es que van de una calidad de vida alta. Eso no es tema de que si van a ser 200,000 o 300,000 al año. O sea, eso es como realmente la mayoría de los mexicanos eh, se van a quedar muchos años como Fajards porque no tienen un perfil que les haga avanzar como al puesto de obras. Ya llegar a un puesto de obras ya es tener una calidad de vida mucho más alta por sí solo, por las actividades que tienen que realizar, los tipos de guardias. O sea, como Fajards muchas veces hacen guardias todavía toda la noche en el hospital y el obras está en su casa y se queda durmiendo. Solamente si le hablan por teléfono por alguna duda, lo despiertan. Sí, el problema de las empresas es que eh, tienen que leer las letras chiquitas de qué es lo que les están ofreciendo. O sea, ellos van a sacar un cierto negocio de todo esto y tienen que ver, para ustedes el trato es el correcto, el trato es para ustedes beneficioso. Si, por ejemplo, no tienen ustedes nada de dinero y les están ofreciendo pagar, que les van a pagar todo y que les van a traer a Alemania y después un empleo pequeño y no tienen nada de dinero ustedes, puede ser que sea una opción válida, ¿no? Pero ahora si ustedes le invierten dinero por su cuenta, pidan un préstamo, las posibilidades para ustedes en un futuro van a aumentar. Que la empresa los va a llevar seguramente a traer a sus clientes, los que le están pagando también a ellas, a esas empresas, para que los lleve a médicos. Nadie quiere ir. Entonces, esos hospitales le pagan a las empresas para que traigan a esos médicos desde fuera, para que ocupen esos lugares donde nadie quiere trabajar aquí. Entonces, tienen que cuidar eso. Y una cosa es lo que les cuentan, platiquen, sí, 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 ¿dónde quieres trabajar? No, en Berlín. Ah, sí, 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 sí. Pero la cuestión es lo que está escrito. Aquí los contratos son realmente muy, muy estrictos. Si firman algo, ya, se amolaron. Algo más. Hay puntos que son muy importantes, por ejemplo, donde sí vale la pena invertir tiempo, invertir dinero en alguna compañía, y es, por ejemplo, en su carta de aplicación y en su currículum. Debe quedar perfecto. En eso sí les diría que deben invertirle dinero con una compañía que se los corrija, que se los mejore. Calidad de vida, ¿cómo se siente que es? Es una pregunta realmente muy subjetiva, porque casi toda mi vida he aplazado lo mejor y le he metido mucho esfuerzo, he trabajado quizá el doble que otros, pero en general me siento contento. Pues ahora recientemente estoy colectando un poco más eh, lo que he sembrado durante muchos años, ¿no? ¿Qué recomienda hacer mientras el proceso de aprendizaje del idioma en Alemania, hospitación o del doctorado para el currículum? Ambos. Recomiendo hacer ambos. Tienen que organizarse para que poder hacer ambos. O sea, es lo que les comentaba al principio, que tenemos un perfil desde México que es menos práctico en lo que aprendemos. Nos aprendemos el ciclo de Krebs de memoria, nos aprendemos los receptores, las interleucinas y cosas basura. Cuando llegan al hospital, tienes un paciente con ciertos dolores, tienes que tener en mente rápido qué esquema le vas a poner de medicamento. Paso número 1 le voy a poner esto, paso número 2 le voy a poner esto.
Y no le sirve el que voy a poner paso número 3, paso número 4, paso número 5. Así, tienen que tenerlo. Ya, paciente con dolor crónico, ¿qué le hacen? Típica pregunta de examen. El formato del examen es basado en problemas. Es medicina basada en problemas, que no en muchas universidades de México lo enseñan así. Tienes que leer el libro de farmacología para el examen de farmacología, y aquí no es así. Aquí tienes que priorizar lo más frecuente, lo que vas a ocupar en el hospital. ¿Cuánto tiempo dura el proceso? Depende del estado. Creo que para cada uno de los exámenes hay un tiempo de espera como de 6 meses. Depende del estado. Preguntas más específicas pueden ponerlas en el grupo de Facebook, donde les pueda responder a alguien que de manera específica haga el trámite en el estado en el que quieren aplicar, para que no les dé información incorrecta. Bibliografía. La verdad que no les podría dar una bibliografía porque yo no hice ni el FSP ni el KP. Cuando yo llegué a Alemania hace 17, 16, cuando empecé hace 10 15 años, o sea, para hacer el examen, era un examen teórico nada más de 1 hora. Y lo que hice fue, pues, ocupé varias cosas, entre ellos la práctica, hacer prácticas en hospitales y muchas cosas de medicina interna, pero no les puedo decir cuál sería, literatura sería la mejor. Creo que es mejor que pregunten en el grupo de Facebook a alguien que recientemente haya hecho los exámenes que les pueden recomendar. En el caso mío les puedo dar mejores consejos sobre su futuro después del Fajards, que sigue después de esto. ¿Cómo piensan los Chefärzte? Por ejemplo, en esto les puedo decir un poco más. Eso de la insuficiencia pulmonar, ¿Qué tiene? la alivio de ¿Alguien Carga más? histórica. ¿Tiene abierto el micrófono? ¿Qué sigue después de terminar la especialidad? Ok, en Alemania hacen la especialidad y lo que le sigue es trabajar todavía como Fachärzte, que es continuar el trabajo como si fueran residentes de último año durante 2, 3, 4 años. Puede ser en algunos hospitales que les den el puesto que es nada más de nombre, función sobre significa que van a hacer el trabajo de un Oberarzt, pero le van a seguir pagando como Fachärzte. Y así puede ser que se la pasen 6 años, 7 años. Las personas que, por ejemplo, venden los cursos estos para preparación y que les orientan, no alcanzaron algo más alto que ser Fachärzte. Ninguno de esas personas que hace cursos y los orientan ha llegado al puesto de Oberarzt. ¿Qué tan común o normal es renunciar en un hospital mientras estás haciendo residencia? ¿Es muy común? O sea, es normal que digas, bueno, yo hice en ese hospital 3 años y después ya me cambié a otro, está bien, no pasa nada. Sin embargo, tienes que saber que si te cambias en muchos lugares pierdes un año. Trabajas 3 años en un lugar y cambias a otro, un año dejan de reconocerte. O sea, a menudo, depende del jefe, finalmente. Pero es normal que los jefes privilegien a los que empezaron con ellos. Que se cambien durante la recesión una vez está bien. Que se cambien todo el tiempo y puede significar que las cosas no están bien. Y a veces que es necesario cambiarse porque algunos lugares solamente ofrecen cierto número de años, no todos los años que requieren. Por ejemplo, para ortopedia requieren rotaciones en diferentes servicios. Y hay hospitales que no tienen todos los servicios, les tienen que cambiarse a fuerza. ¿Cuánto tiempo dura uno desempleado? Depende de la especialidad, de tu perfil, de qué tan competitivo seas, de dónde renunciaste.
Normalmente renuncia uno, pero no sin antes tener un plan B. No, la gente no renuncia diciendo voy a renunciar y después voy a ver qué voy a hacer. No, al revés. Primero voy a ver cómo está la oferta, si me conviene renunciar o no, y no me aguanto. Para ser docente, ¿necesitas algún curso de maestría universitaria? No. O sea, para ser docente, bueno, primero les voy a recomendar que chequen mi canal. Ahora voy a hacer un video justamente sobre el sistema de universidades en Alemania. Se los paso, se los pongo aquí y se los paso por el chat. Bueno, la verdad que es muy padre dar clases. Cuando ustedes están en un plan universitario van a tener la posibilidad de empezar a dar clases. Empiezan ustedes a formar su perfil científico, es decir, empiezan a hacer publicaciones científicas, que les va a abrir la posibilidad de que empiecen a dar clases. A lo mejor primero empiezan a dar clases sobre eh, problemas orientados en aprendizaje orientado en problemas, con pacientes, por ejemplo, o incluso sobre temas específicos en las carreras de medicina. Eh, Eso les va a servir como requisito para tener la habilitación. Normalmente les requieren tener ya el doctor Arbeit para poder tener acceso a todo esto, ¿no? No tienen el doctor Arbeit, no les van a dar clases. Y ya pueden ustedes empezar a coleccionar esto y pueden meterse a cursos. Hay cursos especiales para ser maestro, para hacer la habilitación, el título de privat docente. Entonces, eso es algo que van teniendo acceso y, y ya después van a tener, por decir así, si tienen el perfil científico, con las publicaciones y el número de clases, el número de horas de clases, pueden meter su trámite, que depende de cada universidad, para poder ser privat docente. Y en un momento, ¿por qué no ser profesor? Que es un título que en Alemania tiene mucho prestigio. Y si son profesores, pueden muy fácilmente conseguir mejores contratos. Los van a buscar los hospitales muy fácilmente, van a poder negociar su contrato. Bien pagado ser, no, no. Ser docente o profesor en Alemania per se, o sea, para dar clases no es bien pagado. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo estuve en Heidelberg y ahí tuve que dar clases, pero esas clases fueron gratuitas. No me pagaron nada por eso. Pero el simple hecho de yo colectar las clases y yo colectar el título de privat docent por sí solo me hizo poder negociar mi nuevo contrato en un hospital donde trabajo ahora, por encima de lo normal. Porque el puro título nada más te da la condición de que eres una persona más científica, una persona más valorada en Alemania. Y esto me da la posibilidad a mí todavía de ser profesor, eso todavía en ese trámite. Voy a poder botar mi aplicación para ser profesor realmente el próximo año. Y esto, per se, tengo que seguir dando clases. Cuando yo cambié de universidad, a Oldenburg, por ejemplo, donde yo ahora doy clases, no me pagan por dar clases, también lo utilizan ellos porque saben que yo necesito de esto. Una vez sí me pagaron y me pagaron bien por unas clases, unas horas, pero realmente no es la motivación, sino que el hecho de yo colectar clases y colectar el título de profesor, automáticamente el título de profesor me abre puertas en un futuro para yo poder aspirar a ser chef arts o tener todavía un contrato mucho mejor en el hospital donde yo quiera. Aunque no recibí dinero por esas tutorías, resultó para mí una inversión para acceder a un mejor puesto de trabajo exacto. Exactamente. Y créame que si hay jefes que no tienen el privat docente, no tienen eso, se sienten inferiores. Van a los congresos y todos son profesor, profesor, privat docente, profesor, profesor. Y un jefe de un hospital que no, nada más es doctor, es como que lo peor. Y o sea, aunque sí que son jefes, sienten cierta frustración de esas personas de que en su momento, en la edad de ustedes, de muchos de ustedes, no invirtieron en formar un perfil científico más fuerte. Y pues ya en mis videos les comento sobre eso de las diferencias, ¿no? O sea, realmente un gran parte del origen de la riqueza que existe en Alemania tiene que ver, está en vínculo con que Humboldt diseñó el sistema de universidades en el que pone de manera junta que los que den clases son los científicos, no los docentes.
que no saben de ciencia, sino los científicos son los que dan clases. Es más difícil llegar a ser científico que llegar a ser docente. Entonces, si eres científico, ya te puedes convertir en docente, pero no al revés. Y por eso es que en Alemania, en general, los profesores de todas las áreas ganan, se encuentran en la escala de 5% de los que mejor ganan en el país. Entonces, aunque después se dediquen ustedes a una práctica privada y ustedes pongan el título de profesor, automáticamente van a tener mucho más pacientes. Bueno, mi pregunta es que si tengo un video sobre perfil científico. No, bueno, aún no lo tengo, trataremos de hacer algo al respecto. Sí se puede ganar más de lo establecido, claro. Sí se puede ganar más de lo establecido en cada especialidad. Realmente ustedes pueden consultar, aquí les voy a mostrar. Gehalt, Erste, Regna. Y aquí hay diferentes, según el hospital, si es un hospital comunal, hospital universitario, etcétera. Pueden ustedes calcular cuánto van a ganar, si están casados, si tienen hijos, etcétera, ¿no? Pueden meter todo esto aquí, si tienen alguna religión, porque tienen que pagar los tienen que pagar un impuesto por ser católicos o evangélicos. Y aquí ustedes pueden meter, y aparte le meten las guardias y esto, y pueden calcularlo. Y aquí se van aquí y se meten y ya les dicen, no, pues yo estoy aquí en el nivel de asistente. Asistente sería 1, rating de dólar sería A4. Y aquí, primer año, ¿cuánto ganaría como residente en el sexto año? Trabajo 100%, vivo soltero, no pago dinero a la iglesia, no tengo niños, ¿ok? Calcúlamelo. Ya. A esto le van a sumar lo de las guardias. Ya, neto, eso es lo que queda neto, pero si le suman lo de las guardias, pongan ustedes 1.500 euros más, pues le agregan a esto y ya. Pueden saber cuánto es lo que van a ganar. Y ahora, cuando ya son overearners, ya pueden negociar su contrato de manera especial. Como residentes no, pero como overearners se puede negociar ganar por encima del tabulador. Puede buscar sobre el tema de perfil científico en alguna fuente, cuál es el término en alemán, para encontrar más información. Wissenschaftliche Ausbildung. Lo que pasa es que ya se da por hecho en Alemania de que si estudias medicina, ya tienes una formación científica, que es si contrastas una universidad mexicana con una universidad alemana, la universidad alemana tiene da un perfil científico, y ya como que ya lo dan por hecho, ¿no? Y significa trabajar de cerca con investigadores, hacer publicaciones científicas, de poder generar proyectos. Es decir, bueno, estoy en mi clínica, tenemos este problema, voy a hacer un estudio. Aunque sea algo retrospectivo, empiezas trabajando con eso, después te vas a hacer cosas prospectivas, después vas a congresos, practicas con los colegas, te asocias, haces bases de datos, colectas información, o incluso hay la oportunidad de tener algún laboratorio, trabajar en un laboratorio en la universidad, te da la posibilidad de que también crezcas como científico investigativo básico, y eso te da perfil científico. Entonces va a estar presente en la comunidad científica, en la comunidad de tu área, presentando trabajos originales cada año. Te van a ver ahí y te van a recomendar, a considerar como una persona destacada. Bueno, a ver, ¿cree que vale la pena invertir para ir allá a hacer un curso de alemán intensivo? Pues la verdad que la velocidad de aprendizaje del idioma alemán en Alemania es 4 veces más alta que si lo estudian en México. Muchas veces se encuentran cursos que son realmente muy, muy, muy lentos, no son efectivos. Pero tengo que decirles que en Alemania la gente aquí estudia idiomas casi de forma autodidacta. No es como en México, donde yo para aprender el inglés tenía que ir casi todos los días a clases. Que me dijeran, no, haz así esto, tenía que ir a platicar, a platicar, a platicar. En Alemania la mayoría de la gente se las ingenia para por su cuenta ir aprendiéndolo. Y solamente van a clases una vez a la semana, por decir así. Entonces realmente depende mucho de uno mismo. En México tienen un problema uno de que le encargan hacer en la universidad muchas cosas, en la residencia muchas cosas, hace uno mucho trabajo inútil y eso le quita a uno el tiempo. Pero si pudiera uno reinvertir realmente su tiempo, invertir su tiempo en México,
por propia cuenta poder avanzar de manera apasionada, pienso que sí puedan alcanzar mucho más rápido en México algo del nivel. Y yo recomendaría que empezaran en México con el nivel A1 y en Alemania se vinieran a un intensivo a partir del A2, por ejemplo. La universidad no se encuentra en el ANAVIN, pero que pueda solicitar a mi universidad para ingresar al ANAVIN. Ah, la verdad es que realmente no sé qué tan estrictos sean ahora. Antes sí eran muy estrictos, incluso cuando yo llegué, tenían un libro donde venían las universidades y que checaban mi universidad, así está aquí, adelante. Pero ahora en este momento no sé cómo sean de estrictos, sinceramente. ¿Cuál es el lugar más recomendable para llegar y pedir la homologación? El hecho de considerar mejor depende, también es una respuesta muy subjetiva. Y la mera verdad es que es difícil de contestar porque una persona simplemente mete sus papeles en un solo lugar y no puede comparar dos procesos de manera simultánea. Entonces depende de muchos factores, ¿no? Pero lo que les puedo decir es que los estados más desarrollados, con mayor calidad de vida, sería em, Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg y Berlín. Entonces todo depende de cada quien, ¿no? Si dice, no, pues yo realmente, la verdad es que yo me gusta vivir solo, trabajar, irme a mi casa, esconderme, no salgo, no voy a bailar, no voy a la disco, no me gusta mucho la convivencia, soy un poco del espectro autista, entonces pues no tienen realmente necesidad de estar en los lugares donde hay más concurrencia de personas, entonces es mucho más sencillo, ¿no? En otros lugares. Pues si quieren estar en las grandes ciudades, pues son otras condiciones donde seguramente habrá más gente que quiera aplicar, etcétera, ¿no? Más competencia. No puedo dar una respuesta concreta de cuál sería el mejor estado para llegar. Pero si yo tuviera que regresar aquí, si me irme y tendría que hacer el proceso del principio, yo desde un principio diría que Bayern o Baden-Württemberg. Por el clima, porque por lo que ofrecen las ciudades, por el nivel de desarrollo. Ok, uno, congresos, ir a congresos, bueno, congresos ir, pero no en forma de costal, como hacemos mucho en México, sino ir a congresos como presentador. O sea, en la medida que uno haga proyectos originales, escribe un abstract y lo manda uno a la conferencia nacional del área. Y lo aceptan, entonces va uno a presentar. Puede que presente uno como póster o como presentación oral. Entonces, como presentación oral, se da más exposición, empiezan a conocer a la gente. En esos congresos pues, se va uno a tomar, a conocer a los colegas de otros lugares, se da a conocer, socializa, y eso es la mitad del billete para conseguir un nuevo trabajo después. Trabajar junto a investigadores, sí. Actividades en laboratorios de la universidad, sí. Buscar ser reconocido por mis actividades, sí. ¿Y eso para qué sería? Sería para redondear el perfil científico, para poder, para formar un perfil científico exactamente, tener más opciones profesionales. Por ejemplo, los trabajos que yo conseguí, realmente los he conseguido, a pesar de que tenía una estructura ya científica, mi currículum muy madura, eh, una parte del por qué me colocaron en los lugares, una parte fue por los contactos que yo hice a través de esos congresos donde fui a presentar algo. Y después, por ejemplo, si dices, no voy a hacer, voy a trabajar en un lugar, el jefe de mí mismo te va a recomendar. O sea, no hay que pelearse con el jefe porque tiene mucho poder en ese sentido. Y ya, sí, básicamente el perfil científico es una base necesaria para crecer en la mayoría de las áreas, en la mayoría de las áreas, ¿sí? Si no te va a frenar. El hecho de no tener el Doctor Med, por ejemplo, la mayoría de los hospitales no quieren darle a los que no tienen el Doctor Med un puesto de Oberarzt el día de hoy, porque los nombres de los Oberarzt te va en la página principal y si ven que hay médicos ahí que no tienen el Doctor Med, es que no tienen eh, la habilidad mínima científica.
Es una cuestión de prestigio, es una cuestión que se basa en que el perfil científico es muy importante en Alemania y lo subestimamos los mexicanos. Sobre Bayer, que la gente no recibe bien a los extranjeros, y ahí no hablan alemán estándar. ¿Qué opina al respecto? Ok. No puedo evaluar exactamente a qué se refiere sobre que no aceptan o que aceptan, pero ustedes se van a estar moviendo como médicos en una esfera diferente a la población promedio. Es natural que incluso está marcado en nuestros genes que tenemos una tendencia a apoyar más a la gente con la que compartimos algo en común. Como en el caso mío, tengo una preferencia en apoyar a los mexicanos, que se me nota, ¿no? Igual los alemanes va a haber un momento en el que van a ver si están a la par de un alemán, que un alemán va a apoyar a otro alemán. Es una cuestión que va más allá pues, una explicación simple de discriminación, ¿no? Lo segundo está en si se van a desenvolver de todas maneras en un ambiente médico de alta profesionalidad, la verdad es que de entrada tienen que pensar que tienen que dar un plus, dar un extra a lo de un alemán. Tienen que ir con la mentalidad de que tienen que ser más destacados que los alemanes promedio. De entrada, sin importar dónde estén, en Bayern, Baden-Württemberg, donde sea. Y ahora, ¿cómo le va a tratar la gente? Pues muchas veces también confundimos la discriminación con que no tratan bien a uno porque el idioma que te manejamos no es el mejor, ¿sí? Pero les puedo decir que el día de hoy, ya cuando mi idioma es mucho más maduro, ya tengo la posición, ya tengo el prestigio y todo esto. Si a mí me discriminan, puedo darme cuenta muy rápido y muy rápidamente se las puedo cambiar. Desarrolla uno ciertas habilidades para defenderse y para sobreponerse. De manera que a una persona que te discrimina lo puedes poner en ridículo. Le volteas la situación. Entonces, no, para mí ya no es relevante eso, sinceramente. Sí es relevante, pero a un nivel de que uno no se da cuenta. Por ejemplo, tendría que aplicar para un puesto yo como Shepherd's en Bayern. Probablemente, si hay una persona que aplica de un perfil mínimamente inferior al mío, puede ser que la prefieran a él sobre mí. Es una cosa que no se va a notar tan fácilmente, pero que sabemos que está ahí, que existe, sí. Pero no es así que diría, por esa razón no voy a ir a Bayern, no. Para mí no. ¿Recomendarías hacer alguna formación universitaria como alguna maestría mientras sale el reconocimiento? Sí, como les digo, la formación en México es deficiente en ciencia y una maestría puede ayudarnos a compensar esos déficits, porque en el caso de mi educación, yo realmente no tuve mucho contacto con científicos en México. Y sí, lo intenté. Solamente en la UAP nada más había medicina, 3 científicos. Trabajé con uno de ellos, que era realmente nuevo. Y aún así no desarrollé tanto mi perfil científico hasta que ya llegué a Alemania y también hice una maestría en neurociencias. Y ya pude ver por primera vez en mi vida cómo era un científico, cómo trabajaba un científico profesional. Y entendí muchas cosas, ¿no? Y, y ya quizás sobrecompensé ese déficit que yo tenía. También cuando llegué a la residencia, se dio la oportunidad de que alguien tenía que hacerse cargo de un laboratorio. Yo levanté la mano, me hice cargo y tuve un papel destacado, de manera que al final la persona que era la dueña del laboratorio se fue y yo me quedé con el laboratorio porque yo lo manejé muy bien. Y de ahí pues ya pude también producir muchas cosas. A su momento he traído a 10 mexicanos a mi laboratorio en Heidelberg. Y eso no hubiera sido posible si no hubiera tenido esa preparación que tuve en la maestría. Sin embargo, tiene que considerar un aspecto. Si se demora mucho tiempo en otras áreas, no clínicas, no hacen prácticas, también pierden el conocimiento, se va desvaneciendo la práctica clínica. Pues invertir 5 años solamente en investigación no lo recomendaría. Sí, bueno, espero que después de esta plática ya no le sea tan abstracto el hecho de pensar venirse a Alemania, porque implica realmente una inversión de recursos. Sería bueno si caso sucede en México y se revalida en Alemania, pues depende de muchas cosas. Si ya estás en el primer año de especialidad de México, quizás sería bueno que ya te lo terminaras.
Pero si me preguntan a mí cuál sería el mejor momento para venirse a Alemania, sería antes de nacer, porque el hecho de crecer aquí te pone en un ambiente con más privilegios. O sea, es posible hacer especialidad en México y revalidar en Alemania. Una cosa que pueden traer bueno de hacer la especialidad en México es que en México, aunque sea de manera desordenada, les dejan muy pronto hacer cirugías en muchos lugares, tener práctica. Y en Alemania te torean un poco la práctica quirúrgica, te la condicionan. Y con eso pueden tener quizá, en ese aspecto, pienso que sí, que no es tan mala idea. Todo depende de en qué lugar, en qué momento te encuentres, ¿no? Pero si acabas de salir de medicina en ese momento, mi recomendación es que lo más pronto posible te vengas a Alemania, si es tu plan. ¿Cómo considera mi calidad de vida en Alemania? Mi calidad de vida la considero buena, me he adaptado completamente, ya no extraño los tacos, pero si quiero comer tacos también hay. Eh, como Obrars, mi trabajo es el siguiente. Bueno, yo también porque soy un poco diferente a la mayoría, outlier. Entro a las 7 de la mañana, salgo a las 4, normalmente a las 5. Llego a mi casa y tengo un trabajo aparte extra de que doy clases en México, administro un poco el laboratorio, donde un segundo trabajo que tengo y voy a cenar a algún lugar, eh, puede ser en las noches. Y los fines de semana, 5 fines de semana de cada 6 tengo libres, puedo hacer lo que yo quiera. Tengo vacaciones, 40 días. O sea que ya ahora hubo una reforma sobre Fernanda Castillo, hubo una reforma en las leyes, de manera que se facilita mucho más venir a Alemania a estudiar un idioma o hacer lo que ustedes quieren y trabajar un poco, porque antes había esa restricción, pero lo que quiere Alemania es que vengan, o sea, si los quiere traer, la verdad que sí. Se van a encontrar por ahí uno que otro persona del gobierno que va a querer poner un poco de trabas y se va a portar un poco mal, pero aún así la intención de Alemania, de los alemanes es que vengan, por favor. Y todavía se preguntan, bueno, les ofrecemos todo y no vienen, ¿por qué? Ah, bueno, eso es como que una pregunta que en México se hacen mucho porque miren la calidad de vida, cuándo te puedes comprar un departamento, cómo te puedes comprar un carro. Pues mira, para empezar, se van a dar cuenta que estando aquí, que no, en algunas ciudades no van a requerir de un auto. Se van a dar cuenta que comprar un auto no es una inversión, pero es un gasto. Y segundo, aún así, puede ser que tengan tuvieran su interés mecánico, vayan a comprarse un auto. Pienso que la mayoría de los residentes se compran un auto, quizá en el tercer año. Pero primero les recomendaría que pagaran la deuda que dejaron en México. Y ahora comprarse una casa en Múnich es imposible. Tienen varios aspectos. Comprar una casa en Alemania es prácticamente imposible para una persona que trabaja como médico solo. Si llega a asociar con una persona, segunda persona que trabaja como médico, se suman los salarios, aumentan los impuestos, sí, pero en algunas ciudades es posible, en otras no, ciudades no es posible. Comprarse un departamento es posible. Comprarse un departamento y rentarlo y deducir impuestos y seguir creciendo como un capitalista sí es posible. Comprarse una casa, luego depende de mucho también de con tu pareja en qué trabaje, porque si suman los dos salarios puede ser que sea posible en algunas ciudades comprar una casa. ¿Cuánto dinero que se invierte en la homologación? Mm. Yo les puedo decir, sí que ustedes su cálculo. Yo pienso que más o menos se demora 1 o 2 años en todo el proceso.
Si tienen, por ejemplo, el A1 en México y se vienen a Alemania, yo pienso que todo el proceso pueden considerarlo como 2 años, 2 a 3 años. Tienen que calcular que para vivir en Alemania requieren actualmente, depende de la ciudad, tienen que ver también es diferente, pero a menos 1.200 euros al mes. Más aparte lo del curso de idioma, póngale 1.500 al mes, lo que tendrían que invertir. Ahora, que es una cuestión costo efectivo, estoy 100% seguro. Hay gente que invierte, pide préstamos al banco para hacer el proceso y venirse. Y después lo pueden pagar. Les voy a dar un tip muy importante. En México existe un financiamiento. El Banco de México te puede prestar dinero. Aquí está. Si ustedes dicen que van a venir a hacer el Doctor Arbeit a Alemania, les cuenta como doctorado y pueden aplicar a la convocatoria. Esto. Y les pueden prestar una cantidad de dinero por 3 años. No sé ahorita por cuánto ande, tendrían que checarlo. Creo que son 250,000 pesos al año o algo así. La condición es que hagan el Doctor Arbeit, que es realmente lo que quieren hacer, o lo que les convendría hacer. Y de esta forma, cuando ustedes piden ese préstamo, la condición que les piden es dejar una escritura que garantice que no se van, que no van a irse sin pagarles. Y lo que el FIDER quiere, lo que realmente el Banco de México quiere, no es hacer negocio con ustedes, a diferencia de un banco normal. Lo que ellos quieren es simplemente recuperar parte de la inversión que hicieron en ustedes. Entonces le dan el préstamo por 3 años, le dan el préstamo por 3 años y después le dan un año de gracia. Ese año de gracia no tienen que pagar nada. Y a partir del siguiente año les empiezan a cobrar un interés que ya está fijado desde un principio. Pero en un lapso de un año que ya trabajaran en Alemania, ya ustedes podrían pagar todo íntegramente y no tener que pagar intereses. Incluso el hecho de que se devuelve la moneda tiene efectos positivos para ustedes porque terminan pagando menos. Se aplica al doctorado contactando directamente a quien puede ser el doctor Fata, con una carta de aplicación. Contactar a la persona, buscar a la persona. Yo sí diría, bueno, ¿qué área me interesa? ¿Qué hospital quiero ir? Yo voy a pagarme mis propios recursos, mi estancia. Yo voy a trabajar en un doctor Arbeit. Puede ser también la llave para entrar a un hospital universitario de calidad. Es decir, si por ejemplo ustedes aspiran a ser top, pueden aspirar, por ejemplo, a irse a Heidelberg o a Múnich y aplicar ahí con personas para hacer el doctor Arbeit. Decir, miren, si ustedes me aceptan, yo voy a trabajar con ustedes en el doctor Arbeit durante un año. Denme un proyecto y con mucho gusto trabajaré para ustedes de manera gratuita. El hecho de que ustedes vayan ahí, hagan el curso de idiomas, inviertan su tiempo en hacer un doctor Arbeit, lo trabajen y lo hagan bien, ustedes pueden pedir permiso para ir a la clínica, van a la clínica, los conocen, les parecen, se hacen amigos de ellos, van a tomar y todo, tienen la mitad del boleto ya para que los acepten como residentes en ese hospital, en los mejores hospitales de Alemania. Se invierten un año haciendo el doctor Arbeit ahí, ¿ok? ¿Qué es el doctor Arbeit? El doctor Arbeit es el título que ustedes ven que tienen las personas, se llama Doctor Med, doctor de la medicina. Cuando uno estudia medicina en Alemania, tiene la característica especial de que uno puede hacer una tesis. En México sería una tesis para graduarse como médico, pero aquí en Alemania es una tesis que te pone en el nivel de doctorado, que es equiparable a una persona de biología que estudia biología, después hace una maestría y luego un doctorado. Pues en medicina no requiere hacer maestría, pues estudiar medicina y directamente tener el doctorado. Es un privilegio. Para hacer el doctorado necesitas estar sí o sí en Alemania y tener el B2. No requieres el B2. Requerir estar en Alemania es una condición que yo diría la pone el doctor Fata, no la pone la universidad.
realmente no requerirían estar en Alemania para empezar el doctorado. Pero es lógico que la mayoría de las cosas que tienen que trabajar de investigación tengan que estar de manera presencial. Pero si, por ejemplo, alguien me dijera a mí, quiere hacer conmigo el doctor Arbeit, yo tengo la capacidad para darle a alguien el doctor Arbeit, me dice, quiero empezar en México un año en tal laboratorio, yo lo acepto y yo le daría todas las condiciones para que fuera posible. Pero un alemán aquí a lo mejor no lo aceptaría así. Hacer el doctorado, hay diferentes formas. Puedes hacer un doctorado patito, que es hacer un trabajo de retrospectivo, análisis de pacientes y escribir una tesis, ya. O puedes hacer un trabajo original, experimental, que aparte saques publicaciones y que saques una tesis y la defiendas ante un jurado y obtengas el título de Doctor Med. Y hay gente que invierte, después de medicina, invierte un año, o hay gente que invierte 5 años. Sobre todo si es algo experimental, te pueden dar diferentes notas. Si es algo experimental, te van a dar una nota que se llama Magna Cum Laude, que es muy buena, o incluso Summa Cum Laude, que es lo máximo. Y eso te da un perfil científico más alto para conseguir becas, para que te paguen, por ejemplo, para ir a congresos, etcétera. Al final del doctorado, hace una defensa de tesis en el que va a estar presente su doctor Fata y alguien más. Y simplemente vas y presentas con gusto lo que has trabajado durante un año en 40 minutos. El examen se realiza normalmente en la universidad. Aquí no tiene que ver nada la Cámara de Médicos. Miren, yo aquí voy a mostrar, este es mi equipo. Todo esto están haciendo, quieren hacer el proceso, están en el proceso y están aquí. En un momento, estos, aquí. Él fue la primera persona que hizo conmigo el Doctor Med. Él colabora conmigo nada más y él ya lo hizo. Y estos que siguen aquí abajo ya están en ese proceso. Y hay dos más todavía que no están aquí. Primero estaba escrito a la Universidad de Heidelberg y ahora se ha escrito a la Universidad de Oldenburg. Y yo tengo la capacidad para aceptarlos, los doctorandos, y ofrecerles un doctor Arbeit. Cada persona que tiene el título de privado docente es adscrito a una universidad y puede ofrecerlo, o profesor. Una pregunta más. Bueno, yo hice mi especialidad. Esa les puedo compartir. Pueden verificar también mi currículum. Lo pueden ver en internet. Pues no voy a gastar mucho tiempo aquí hablando nada más de mí. Les comparto pantalla. Y aquí está mi currículum publicado. Ahí lo pueden ver. ¿Dónde puede recabar más información del Dr. Arbeit? Bueno, en cada universidad hay condiciones diferentes. En cada universidad si ponen Dr. Arbeit, tienen que leer las reglas de cada universidad. Por ejemplo, Dr. Arbeit. Y ya ponen universidad Uni Heidelberg, Medicina. Y aquí ya tienen las condiciones, lo que tiene uno que cumplir, con cuando mismo lo planean, qué es lo que tienen que cumplir, cómo ponen los papeles, qué es lo que les van a pedir, aquí más información. Tienen que tomar algunas clases mínimas, cómo escriben en la tesis,
¿En qué momento ya entregan su tesis? ¿Cómo se va a evaluar? Y la prueba oral, que es la defensa. Y ya, cómo les dan su diploma y cómo deben de festejar. Y así, cada universidad tiene sus reglas. Y aquí en Múnich tienen también sus reglas. Que tomar también las clases, el código de conducta, etcétera. Sus derechos. A la par de que se puede hacer el doctor Arbeit, sí, pero es mejor que la empiecen antes, porque créame que no, primero año, 2 años, 3 años no tienen cabeza para otra cosa. Es mejor que la empiecen antes. Y ahora, deben de pensar cómo piensan los jefes. Eso es un punto muy importante. Cuando ustedes aplican, ¿cómo piensa un jefe? Pues al jefe lo que le interesa de los extranjeros es que trabajan más que los nacionales. Le interesa, pero que tengan el idioma necesario, que no vengan nada más y que no puedan resolver los problemas propios del R1, que es administrar la estación, hablar por teléfono con todas las personas que quieren mandar pacientes, no poner a pacientes en riesgo. Eso es lo que les interesa. Y que tengan un perfil para desarrollarse. Si es un hospital top, quieren que hagan investigación. Que tengan un perfil que demuestren que tienen esa capacidad. Entonces, si ya, por ejemplo, en México ya escribieron un artículo en inglés, son puntos extra. Si está en el doctor Arbeit y ya lo tienen escrito, lo pueden llevar a su entrevista diciendo que este es mi doctor Arbeit, aquí está. Le dan el libro así puesto y eso, créeme que es un punto extra. Porque la mayoría de alemanes cuando salen de medicina todavía no terminan el doctor Arbeit. Y si ya lo tienen terminado, mucho mejor para ustedes. Ustedes dicen, no, pues invertí 2 años en estudiar el idioma y en hacer el doctor Arbeit. Cualquier alemán diría, tiempo bien invertido. O sea que un alemán mismo se puede dar el lujo de invertir 1 año solamente para el doctor Arbeit. Si invierte dos, también está bien visto porque es una inversión realmente. La razón por la que nada más invierte 1 año la mayoría de los alemanes es por la cuestión financiera, que ya quieren salir y ganar lo más pronto posible. Ah, luego también hay Gorse, que es como bolsa de Doctor Arbeit. Por ejemplo, aquí en esta Universidad de Heidelberg hay hay gente que ofrece temas de Doctor Arbeit y algunas veces incluso les ofrece un pequeño pago, que realmente es muy poco, pero no está mal. Y se dice, no, pues yo voy a trabajar en esto, experimental, por 2 años, pero necesito que me dé el chance también de ir a las mañanas hasta tomar mi curso intensivo. Pienso que eso sería muy bien recibido. Tendrían todos los elementos para después entrar ahí mismo en Heidelberg como residentes y automáticamente estarían en uno de los top, de los hospitales top en Alemania. O simplemente el hecho de hacer su Doctor Arbeit en Heidelberg los pone por encima de muchos alemanes para aplicar a otros hospitales, por la pura fama que tiene Heidelberg. Ahora, si su especialidad, por ejemplo, es patología o algo altamente científico, pues es muy recomendable que hagan su doctorado en una universidad top.
porque también sería generar publicaciones científicas como primer autor. Espero que tengan mucho éxito en sus planes, todo sale muy bien. Gracias por escuchar. Ojalá les haya servido. Les deseo mucho éxito. Estamos en contacto.